Platicar de este tema con Jonathan Hilt. Él es asesor económico de la American Chamber of Commerce of Mexico. ¿Qué tal? Qué gusto, doctor, como siempre, que nos acompañe. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, me gustaría empezar un poco por este asunto del dólar, que estábamos hace unas semanas en 18, 19, 20, llegamos a los 21, ya se acercaba la brecha con el euro cada vez más. Y ayer, el dato este que les compartí, ayer en el aeropuerto se llegó a vender en 18.70. ¿Qué explica estos cambios y esta recuperación que estamos viendo en el peso frente al dólar? En primer lugar, yo creo que cuando el tipo de cambio subió con la llegada de Trump y después en enero otra vez con su casi toma de posesión, pues era una clara sobrereacción. Yo creo que los mercados estaban muy nerviosos, estaban espantados y sobrereaccionaron. Y ahora creo que está regresando el tipo de cambio a niveles quizás normales que deberían de estar. ¿Esto, en su opinión, corresponde más a la realidad de los dos países y de las variables, digamos, de la economía? Yo creo que sí. O sea, realmente si vemos lo que ha aumentado el tipo de cambio, pues ya debería de ser suficiente, e incluso los últimos meses del año pasado lo empezamos a ver, que ya nuestras exportaciones por fin ya están empezando a reaccionar y pues eso es lo que se necesitaba. Entonces el tipo de cambio ya está haciendo su función y pues no era como para que llegara arriba de 20, 21, 22. Sí era una exageración. Cuando dice que las exportaciones están haciendo, lo suyo es que crecieron porque se volvieron más competitivos los productos mexicanos porque eran más baratos. Exactamente, aunque tardaron mucho, porque ahora lo que pasa es que estamos mucho más integrados en la economía de Estados Unidos y nuestras exportaciones en buena medida también son insumos para las exportaciones de Estados Unidos. Como el dólar se fortaleció, Estados Unidos había tenido problemas en exportar. Como no estaban exportando, no estaban comprando nuestros bienes a pesar de que estaban muy baratos. Entonces el tipo de cambio seguía ajustándose y como que no había esa reacción. Pero ya en los últimos meses aparentemente ya estamos viendo este ajuste y pues ojalá, porque el déficit en la cuenta corriente había estado creciendo y estaba llegando a niveles que podrían preocupar. ¿Qué quiere decir que estaba creciendo el déficit de la cuenta corriente? O sea, la diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos de bienes y servicios, ahí entra también pagos de intereses, utilidades remitidas, remesas, todo ese balance entre lo que sale y entra del país, habían estado saliendo más de lo que había entrado y había estado llegando casi a 3% del PIB, que ya son niveles un poco más difíciles para financiar. ¿Cómo se van a financiar? Con las entradas de capital, la inversión extranjera directa, la inversión extranjera en portafolio, que necesitamos que entren esos dólares para cubrir la diferencia de lo que se importa más de lo que exporta. Entonces, en eso hay un balance. Cuando no se logra balancear bien, el tipo de cambio es la variable de ajuste por excelencia. Ahora, esto, decían ayer, también tiene que ver, además de lo que nos explica, que me parece interesante para ver como la evolución de la película, pero ya sabe que por lo menos en medio siempre se atribuye alguna variable, un comportamiento ya sea para arriba o para abajo. Y entonces decían, bueno, es que la Fed también aumenta la tasa de interés en Estados Unidos y eso tiene un efecto también en el peso. Primero, ¿qué debería o por qué es importante para nosotros el comportamiento de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, y por qué es importante el comportamiento de su tasa? En este caso, la verdad, el peso debería de haberse debilitado ante un alza en la tasa de Estados Unidos. Porque si pagan más, pues se van capitales más a Estados Unidos. Exactamente, o entran menos a México. Claro, y entonces, ¿por qué ahora se atribuye a eso? Primero, porque pasó exactamente lo que el mercado anticipaba. El 100% de los analistas, si uno ve los diferentes encuestas de consensos, todo el mundo estaba pensando que la Fed iba a subir sus 25 puntos y lo hizo. Y el mercado lo que no le gusta son sorpresas, y aquí no hubo sorpresas. Pero por el otro lado, hubo una parte ya en el reporte de la Reserva Federal, donde ponen todos los miembros de la Junta, dicen cuánto creen ellos que va a aumentar la tasa en el futuro. Todavía se piensa que va a aumentar 2 veces más este año, igual creo que en el 2018, pero ya hubo un ligero cambio en el 2019, donde piensan que ya no va a aumentar tanto la tasa. Entonces la noticia, a pesar de que aumentó, es de que las expectativas a que siga aumentando mucho en el futuro empiezan a moderarse ligeramente.
Entonces yo creo que eso fue lo que hizo que fortaleciera en buena medida el peso. Ahora, entiendo que la explicación de que suba la tasa de interés es que las tasas se bajan cuando se quiere incentivar más que el dinero circule. Cuando suben las tasas se enfría un poquito la economía porque se ahorra más o se invierte más. Y entonces la explicación es que cuando suben las tasas es porque la economía va caminando bien y entonces pueden hacer ese tipo de política. ¿Es así? Y entonces en ese sentido sería un buen indicador de cómo va la economía de Estados Unidos. Exactamente, es un indicador de que la economía de Estados Unidos va lo suficientemente bien para ir subiendo las tasas, pero hay que recordar que lo que quiere hacer la Reserva Federal no es una política restrictiva para frenar la economía, sino más bien hay que recordar que venimos de una política monetaria expansiva sin precedentes de los 5 años anteriores. Entonces, lo que está tratando de hacer la Reserva Federal es ir de esa política exageradamente expansiva a una zona neutral, no restrictiva, no al otro, no a tal grado que van a frenar, sino lo que están haciendo es quitándole el pie al acelerador un poco, no frenando. Claro. Entonces, todavía una tasa de 0.75 a 1% de la Reserva Federal todavía es muy expansiva desde cualquier punto de vista que uno Sí, quiere porque ver. las tasas llegaron a estar muy bajas en Estados Unidos. El dinero, digamos, se volvió muy barato en Estados Unidos Y no para solamente- tratar de incentivar la economía. Exactamente, pero no solamente habían estado las tasas cercano a cero, sino que aparte la Reserva Federal estaba inyectando dinero, comprando bonos a los mercados todos los meses, como por 3, 4 años, el famoso QE3 que decían, ¿no? Eso ya lo terminaron y ahora están pues como que quitándole un poco el pie del acelerador, simplemente para llegar a una zona neutral, para que si en un futuro la economía de Estados Tengas Unidos margen. tiene inflación, pues pueden subir las tasas sin que sea un aumento tan exagerado, o que si entra en recesión pueden bajar las tasas, porque donde estaban no los podían bajar Claro, ya más. no había para dónde. Exactamente. En el tema de México, siempre que suben las tasas de Estados Unidos, se suele decir, vamos a tener que subir México, porque como se vuelve más atractivo invertir en Estados Unidos, pues aquí hay que subirle también para seguir reteniendo inversión. ¿Podría tener un efecto esto que vimos ayer? Si me acuerdo bien, el próximo anuncio de política monetaria del Banco de México es a fines de este mes. Y el mercado está esperando un aumento. Lo único que medio están un poco divididos si el aumento en esta ocasión va a ser de 25 o de 50 puntos base. Hay que recordar que el Banco de México aquí está enfrentando dos cosas. Uno, el hecho de que no puede dejar que la brecha entre las tasas de Estados Unidos y México empieza a disminuir porque se hace menos atractivo el peso. Claro. Y la otra, hay que recordar las tasas de inflación de enero y febrero, que fueron bestiales. Y entonces también el Banco de México está muy preocupado de que la inflación, si no hace nada, no solamente va a rebasar el 5, sino que pudiera llegar más, quizás hasta el 6 o más. Y ahí lo recomendable entonces es que suba las tasas. Exactamente, para simplemente mandar el mensaje al mercado de que el Banco de México está haciendo lo suyo para evitar que los precios siguen subiendo al ritmo que lo vimos en enero y febrero. Lo que sería buenas noticias para los ahorradores, porque a lo mejor pagarían un poco más. Malas noticias para los que contraen algún tipo de crédito, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, doctor, como siempre, Un placer. por ayudarnos a entender estos temas complejos. Gracias, el doctor Jonathan Heath. Es tiempo de una pausa. Al regresar le tengo